Muy buenos días. Continuamos con los eventos del primer Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. A continuación nos va a exponer Ana Patricia Cardoso. Ella es líder del compromiso en LATAM and US en ORCID. Ana brinda capacitación para respaldar las integraciones técnicas de los miembros en las Américas y se asegura que los miembros reciban un excelente apoyo en el uso del registro de ORCID. Antes de unirse a ORCID, Ana ocupó varios cargos en áreas financieras para empresas como KPMG, Deutsche Bank y AXA Assistance. También trabajó para el departamento de TI en Tyco ADT. Habla con fluidez español, inglés, francés y actualmente estudia portugués. Tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad Panamericana en México y un MBA en alta tecnología y gestión de empresas industriales como estudiante premiada de la Fundación Carolina de la Universidad Antonio de Nebrija en España. Bien, sin más preámbulo, le damos la bienvenida con esta plática, esta interesante charla, mejores prácticas y beneficios de los indicadores persistentes. Adelante, Ana, un placer. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todas las organizadoras por la invitación y a los asistentes. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, pues gracias de nuevo por la invitación, gracias por todos los que están presentes y iniciamos con el problema, ¿no? El problema que seguro muchos de ustedes ya conocen e incluso muchos han vivido en carne propia y aquí, bueno, habla este investigador, este es un tuit real y este investigador habla de que es el 38º autor. Dice, increíble, eso no está nada bien, ¿no? Y dice, no, espérame, no he terminado, soy el 38º autor llamado Wang. Y como les digo, esto es la realidad. Este es el artículo de PubMed en donde vemos los 38 autores llamados Wang. Existen los problemas en el nombre. Hay distintos nombres para una misma persona, esto es una realidad. Hay nombres que también pueden estar mal escritos. La mayoría de los nombres no son únicos. Y bueno, hablamos también de que los nombres pueden cambiar por muchísimas circunstancias. En algunos países, y sobre todo latinoamericanos, el nombre de las mujeres cambia con el matrimonio. Y existen otras diferentes circunstancias, por lo que a lo largo de la carrera de un investigador puede también cambiar su nombre. Se le puede citar de diferentes formas.
e incluso las mismas editoriales pueden modificar el nombre de los investigadores. Y bueno, este es un problema, como ya lo sabemos. También pasa que es difícil rastrear la investigación, la producción del investigador, porque los investigadores son móviles, ¿no? Existe un estudio en donde habla de que en el Reino Unido el 30% de los científicos viven en otra parte, que es un gran número y seguro pasa no nada más en el Reino Unido, pero en muchísimos países. Y aquí les voy a hablar un poco de cómo empezar a resolverlo. Aquí existe o tratamos de solventar el problema poniendo un guión. Creo que todavía muchos de ustedes lo utilizan. Y se pone el nombre, ¿no? Se ponía el nombre y después el apellido paterno y materno con un guión. Esta es una forma en que se pudo haber resuelto, pero ya no es suficiente. Siguen habiendo problemas. Existen problemas de la doble interpretación, existen problemas para asociar el nombre y el apellido, cómo compongo el nombre y el apellido. También cuando tenemos más de un apellido. Entonces, realmente este no es el problema, ¿no? Esta no es la forma de cómo resolverlo. Es necesario empezar a utilizar nombres digitales. ¿Y a qué me refiero con nombres digitales? Pues a estos identificadores digitales persistentes que van a identificar de forma inequívoca a la persona, a la organización o al objeto al cual se refieren. Y aquí les comento, los identificadores persistentes no son únicamente para las personas. En mi caso, representando a ORCID, es un identificador persistente que se asigna a las personas, pero también hay identificadores persistentes para cosas, y a cosas me refiero con todo estos recursos, estos artículos, toda esta producción que existe, y a los lugares, a las instituciones. Se asignan diferentes identificadores dependiendo a todos estos partes que están formadas dentro del ecosistema de investigación. Y bueno, para personas, seguro ustedes identificarán, como yo les decía, al ORCID ID, existen también otros como el Scopus Author ID. Para las cosas, el DOI, ¿no? Y en la siguiente ponencia también Mary va a hablar de los DOIs o los DOIs, identificadores persistentes para los lugares o institucionales, como es el GRID, el ROR, ¿no? Que también está basado en la nomenclatura de GRID, el Ringgold ID, etcétera, el EI, ¿no? Entonces, hablamos de todo este poder de estos identificadores persistentes. Y hablo de persistencia no en función de cuánto me va a durar el enlace, sino de que realmente puedo confiar que este enlace se va a mantener funcionando. No 1 año, no 2 años, no 50 años, sino 100 años o más que voy a poder tener este enlace, esta información funcionando. Y eso es importante porque un identificador persistente debe poder resolverse en la web. Muchas veces se identifican como URL y hay ocasiones en que esa URL en sí misma es el identificador persistente, como es el caso del ORCID ID. Y les comento también, un paréntesis, en la mayoría de mis slides va a haber links a los que pueden referirse en el caso de que quieran conocer más a detalle cualquier tipo de información de la que estoy hablando. Por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en muchos temas, pero ahí hay links en los que estoy compartiendo que pueden dirigirse y conocer más a fondo de estos temas. En este caso, bueno, yo les comento que se habla mucho de ciencia abierta, ya existen foros de ciencia abierta, pero necesitamos hablar más también de los identificadores persistentes, de esta herramienta que va a hacer posible la ciencia abierta. Y cada vez más se está viendo también en foros para hablar de identificadores persistentes. Pidapalooza es un evento que se realiza de manera anual, se ha realizado hasta el día de hoy en Europa, pero que habla, son organizaciones que están adaptando estos identificadores persistentes y también invitan a los representantes de estas organizaciones para que se hable de los identificadores persistentes.
Como resultado de investigación, bueno, ustedes saben que la investigación tiene todo un ciclo de vida y que los datos no son estáticos e involucran movimiento. Existe para que estos datos realmente sean válidos, existen estos principios que se le llama FAIR. Estos principios hablan describen las características de cómo deben ser los datos para poder hablar que están dentro de un entorno de ciencia abierta. Los datos deben ser findable, encontrables, deben ser accesibles, deben ser interoperables y reutilizables. Los identificadores persistentes abiertos cada vez más están adquiriendo relevancia por esa interoperabilidad y porque facilitan la integración con diferentes sistemas. Entonces, además, van a contribuir a que los datos de esta investigación, como yo les comento, es importante que los datos de la investigación tengan estas características FAIR. Y, bueno, justamente los identificadores persistentes van a lograr que los datos tengan estas características. Les muestro también que los identificadores persistentes, si bien son muy valiosos, realmente el poder y la potencialidad de los identificadores persistentes es que se hagan interoperables y interoperables entre sí, ¿no? Y aquí habíamos visto todas las diferentes entidades que integran este ecosistema de investigación y la importancia de que estos sean interoperables, creen vínculos confiables entre sí, porque de esta manera van a poder ser también leídos por las máquinas y van a ser persistentes por lo mismo. Este es un ejemplo de interoperabilidad entre los identificadores persistentes o PIDs. Y para todos aquellos que no lo conozcan, este es un registro ORCID del investigador, es un registro real del investigador Leo Carlin, y en el cual vamos a ver de inicio del lado izquierdo, en la parte superior, el ORCID ID. Son los 16 dígitos que identifican a este investigador y que van a estar ligados a todos los demás identificadores persistentes dentro de su registro ORCID. Si se fijan también aquí, la forma en cómo nosotros mostramos al ORCID ID es como URL. Es lo que yo les comentaba. Los identificadores persistentes, la mayoría de las veces, se muestran como un URL. Y vemos, por el otro lado, también en la parte de su afiliación, que tienen identificadores persistentes, para la organización. En este caso es el Ringgold ID que se está utilizando. Y este identificador, imagínense que el nombre de la universidad también a veces cambia o se pueden nombrar de diferentes formas. Para evitar esto se utilizan el identificador persistente que va relacionado a la institución, a la organización. Y así, pues, nunca va a variar, ¿no? Y vamos a ver que este está siendo utilizado en el registro ORCID del investigador. Esta es la parte de la afiliación del registro, en donde el investigador agrega su afiliación, que es la Universidad de Glasgow. Pero también si nos vamos por otro lado a la Universidad de Glasgow, vamos a ver que también se está haciendo el despliegue del identificador ORCID. Si alcanzan a ver, los identificadores ORCID para hacer el display, para hacer ese despliegue del ORCID ID, mostrarlo, se muestra con un icono, esa bolita verde, y el URL. Entonces, la Universidad de Glasgow también está mostrando el identificador ORCID y empieza a ver esa sincronización y esa interoperabilidad entre los sistemas. Tenemos también identificadores persistentes, como lo habíamos dicho, para las cosas o los artículos. En el caso del registro ORCID, nos vamos a la parte de funding o de financiamiento, en donde también se está mostrando el grant number
ese número que identifica a ese financiamiento específico también está siendo mostrado del lado de ORCID, pero ¿qué pasa? Que ese fondo también va a permitir que la entidad financiadora esté asociando la beca y también los artículos mismos de investigación o lo que está siendo utilizado, ya sea software, datos, recursos, etcétera, a ese financiamiento. Aquí lo podemos ver también, donde vemos el proyecto desplegado y el ORCID ID del investigador del lado del financiamiento. Y hablamos de los DOIs, que son creo que los más conocidos, pero, pero existen otro tipo de identificadores persistentes para las contribuciones. En este caso, pues estamos mostrando en ORCID el DOI para este artículo y el PubMed ID. Y vemos también que están siendo mostrados en la revista. Aquí vemos una ampliación del proyecto. Si nosotros nos vamos al proyecto de financiamiento, es lo que yo les decía. Se encuentra el ORCID ID. Si nosotros nos vamos a la sección de People, ahí es donde se muestra el ORCID ID desplegado. En relación al artículo, también vamos a mostrar que más información sobre el artículo en donde se muestra el ORCID ID y también los coautores. En el mismo documento vamos a encontrar a los autores con su ORCID ID y si se fijan, todo esto es un link al que ustedes o cualquiera que esté viendo, que esté leyendo este artículo puede referirse, puede ir directamente hasta ese link. Y como yo les comentaba, yo estoy representando en este caso a ORCID. ORCID, les quiero hablar un poco de lo que es ORCID para aquellos que no hayan escuchado de la organización como tal. ORCID es una organización que nace en septiembre de 2012, realmente no tiene muchos años que surge esta iniciativa. Nosotros, a diferencia de muchas organizaciones al día de hoy, con respecto a la pandemia, nosotros somos una organización que nace de manera virtual 100%, nunca ha habido oficinas y el equipo de ORCID trabaja de manera remota. Somos una organización de acceso abierto que tiene una visión y un alcance global. Es importante también que ustedes conozcan que está guiada por los principios de privacidad y control del investigador. ORCID nace para beneficiar al investigador y siempre lo coloca al centro de todo el ciclo y el ecosistema de infraestructuras abiertas. Es una organización sin fines de lucro, pero por lo mismo estamos sostenidos por nuestros miembros. ORCID sobrevive gracias al apoyo de nuestros miembros, que pueden ser, y lo vamos a ver, les voy a comentar un poco más sobre eso. Los miembros de ORCID pueden ser instituciones como universidades, pueden ser entidades de financiamiento o pueden ser también editoriales. Al día de hoy ya tenemos más de 1,100 organizaciones que son nuestros miembros. Es importante también conocer que está dirigida por y para la comunidad científica, lo que en inglés le llaman community driven. Esto quiere decir también que los miembros de ORCID pueden formar parte de nuestro board y obviamente estar dentro de la toma de decisiones. Este board, esta mesa directiva es quien toma las decisiones y cada año existe una votación. Los miembros también son los que votan y entonces ellos pueden incluso también ser elegidos para formar parte de este board. Y actualmente ORCID cuenta con un staff, somos 36 personas, como les decía, trabajando alrededor del mundo. Siempre me gusta mostrarles las caras de quien forma ORCID. Este es el equipo de ORCID a nivel internacional, iniciando por, nuestro director ejecutivo. Tenemos los equipos de la parte de operativa. En mi caso, yo estoy dentro del equipo de engagement para Latinoamérica. Y, tenemos también nuestro equipo de producto, nuestro equipo de comunicación y de tecnología. Como les decía, somos 36 personas establecidas en 13 países diferentes y dentro de las cuales hablamos al día de hoy más de 15 idiomas.
Y este es el despliegue que tiene ORCID al día de hoy y también un poco para que vean el crecimiento y dónde está situado ORCID al día de hoy. Si hablamos de usuarios, usuarios me refiero a todas aquellas personas que cuenten con un registro ORCID, ya son más de 9.9 millones. De hecho, ya van a ser casi 10 millones de investigadores que cuentan con un registro ORCID el día de hoy. Y les decía que tenemos también miembros, es más, ORCID está sostenida por sus miembros, que al día de hoy ya son más de 1,100 miembros en 51 países diferentes. Y recientemente, y aquí hago énfasis en lo que es la región de Centroamérica, la Universidad Nacional Costa Rica y el CENACID en Panamá son nuestros miembros más recientes en la región de Centroamérica. Y todos estos miembros están creando integraciones que van a interactuar con los registros ORCID de sus investigadores y ahorita lo vamos a ver con más detalle cómo es que funciona. También nosotros, además de miembros, tenemos consorcios de diferentes tipos. Un ejemplo, en Brasil tenemos el consorcio que está formado por entidades de gobierno como son CAPES, IBICT, RNP, que es el Nodo Nacional, Cielo, y ellos conforman un consorcio porque la idea de Brasil y así también en muchos otros países como Perú, Panamá también lo está adoptando, la idea es que adopten el ORCID ID como identificador a nivel nacional. Ellos también están construyendo sus sistemas y bueno, están adaptando ORCID como identificador único nacional para sus investigadores. Por otro lado, tenemos consorcios, y nada más para mencionar uno de los muchos que tenemos, que son al día de hoy 22 consorcios, si no me equivoco, 21 22, y el que está en Estados Unidos, liderado por esta organización que se llama Lyrasis, en donde existen más de 130 universidades, dentro de las cuales están las 5 más importantes, en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese consorcio es diferente al de Brasil porque en ese caso son universidades las que están conformando los miembros de ORCID a través de ese consorcio. ¿Y qué es el ORCID ID? El ORCID ID son estos 16 dígitos que ustedes van a ver que son totalmente gratuitos. Es este registro que no les va a llevar más de 1 minuto registrarse. Es totalmente portable y multidisciplinario. Esto quiere decir que no importa el país donde te encuentres, no importa la institución a la que pertenezcas, no está ligado a ninguna organización, no está ligado a ninguna institución y es multidisciplinario. Tampoco importa el área de investigación en la que esté el investigador, puede generar un ORCID ID. Eso sí es único. Es como si fuera bueno, en México, para los que son de México, el CURP o el DNI, esa identidad nacional, pero el ORCID ID va más allá de las fronteras, va más allá de los países, va más allá de la misma organización y es un ORCID ID único que pueden utilizar siempre. Se representa como URL para hacerlo de fácil acceso. Entonces, en el momento en que ustedes hacen clic en el link, los va a llevar hasta el registro ORCID, a toda la parte que tienen como pública. El ORCID ID es únicamente, y aquí sí quiero hacer también mucho énfasis, el ORCID ID únicamente se asigna a las personas, es para los investigadores, no para las organizaciones. Los miembros de ORCID no obtienen un ORCID ID, no obtienen un ID organizacional, eso no existe, para eso existen otras organizaciones, como les decía, ROR, Ringgold, que asignan identificadores a las organizaciones. El ORCID ID es únicamente para las personas y la manera en cómo se va a generar el vínculo y la interoperabilidad con esas organizaciones miembro es a través de la API. La API, para decir lo que es una API, es simplemente esa herramienta que va a apoyar la comunicación entre dos sistemas sin la intervención de una persona. Entonces, lo que ofrece ORCID a esas organizaciones es esta API con la cual van a poder interoperar y automatizar sus sistemas. Y les voy a mostrar un diagrama de cómo funciona.
No es un perfil de autor, no es un perfil, y esto también quiero hacer mucho énfasis porque muchas veces creemos que Orchid es otro perfil que tenemos que llenar, es otra red social, no es una red social, no es un perfil. Vean a Orchid como un repositorio en el que van a poder agregar toda su información de producción, toda su biografía y más importante, otros identificadores que tengan, otros perfiles incluso que tengan, los van a poder agregar para tener todo en este mismo repositorio. Y este repositorio es el que va a poder ser interoperable con los sistemas, con sistemas de submisión, con el sistema, con sistemas con su repositorio institucional, con sistemas de perfiles, con entidades de financiamiento, con los sistemas que tienen las entidades de financiamiento. Entonces, Orchid les va a servir como ese enlace con otros sistemas para evitar que ustedes tengan que llenar más de una vez los mismos datos en diferentes sistemas. Es importante también, ya que es una nota muy breve, el Orchid ID, hay algunos que se generan de manera aleatoria, pero hay algunos que se generan con una X al final, son totalmente válidos, son correctos, es únicamente un checksum que le llaman en inglés, o una suma que identifica a la X como un número 10, pero son totalmente válidos. Y con Orchid vamos a poder conectar todos nuestros nombres. Luego me preguntan, ¿y qué nombre pongo en el registro? Cuando me estoy registrando, me recomiendan que lo haga con los dos apellidos, con un apellido, con el guión, sin el guión. Pongan el nombre como ustedes normalmente publiquen su nombre y su apellido. Y es así como se va a mostrar. Yo lo que les recomiendo es en el campo, ustedes tienen un campo dentro de Orchid, que es el also known as, o también conocido como, en donde yo les recomiendo que ahí sí pongan todos los nombres con los que han sido citados, con los que han publicado, ustedes son los mejores, la mejor fuente de quien conoce cómo son estos nombres, cuáles son las diferentes variables de estos nombres. Porque estos nombres, todas estas variaciones van a ir ligadas a este número persistente. Entonces, si alguien busca el Orchid ID por Orchid ID, van a encontrar todas las diferentes variaciones y viceversa. Si alguien busca cualquiera de estas variaciones, ya van a estar ligadas a este Orchid ID. Entonces, ahí es donde va a ser la conexión y sin importar el nombre, cómo estén citados, sin importar esa búsqueda, van a estar todos conectados con un mismo ID. Como les comentaba, para los que no tienen un Orchid ID, que yo también los invito a que lo generen, a que se registren, es totalmente gratuito y no les pide información susceptible, no les está pidiendo ningún dato delicado. Únicamente para el registro se pide su nombre, su apellido y un correo electrónico. Yo en la parte del correo electrónico les aconsejo que pongan tanto el personal como el de afiliación y después, posteriormente, agreguen todos sus correos electrónicos, todos, incluso los que ya no tienen activos, para evitar una duplicidad en la generación de registros Orchid, porque el sistema, en cuanto agreguen ustedes un correo electrónico, va a hacer esa primer validación para evitar la duplicidad con base en el correo electrónico. Y si ve que ese correo electrónico ya está en el sistema, va a prohibirles que se genere otro registro Orchid. Entonces, hay tres secciones grandes importantes que les pido que también lo llenen en cuanto lo tengan, que es la afiliación, el financiamiento y los trabajos. Obviamente es ideal que ustedes llenen todos los demás campos, pero bueno, la afiliación, el financiamiento y los trabajos son las tres secciones que yo les diría que son importantes, porque muchas veces también los sistemas de submisión, hay muchas revistas que ya lo están haciendo, están solicitando el Orchid de manera obligatoria antes de submitir un artículo. Y ¿qué pasa? Que el investigador genera su Orchid ID y se olvida de llenarlo. Entonces, yo lo que les sugiero es llénenlo, porque así es como van a poder hacer visible su producción. Y agreguen todos los correos electrónicos. Y como yo les decía, Orchid tiene estas dos facetas, vamos a llamarlo así. Se benefician tanto las organizaciones como los investigadores del uso de este registro Orchid. ¿Y cómo se van a beneficiar estas organizaciones? Pues de inicio,
van a ahorrar tiempo en hacer ese intercambio de información entre sistemas. Es muy probable que no haya una interoperabilidad entre los sistemas de gestión dentro de las universidades, por lo que ahí es donde se utiliza la API de ORCID, como esa conexión, como ese hub que va a poder interconectar los diferentes sistemas y va a poder automatizar esa información sin que sea el investigador que tenga que estar llenando la misma información, como les comentaba, en diferentes sistemas diferentes veces. Va a poder administrar el nombre de la organización. Este es bien importante y yo creo que es por lo que muchas organizaciones les llama la atención este beneficio, porque no nada más, como hemos visto, los nombres de los investigadores no son únicos, sino también el nombre de las instituciones. Y hay un problema grave en cómo se nombran a las instituciones. Pueden haber diferentes caracteres, pueden ponerlo con acrónimos, pueden ponerlo en diferentes idiomas. Entonces, ¿qué pasa? Que la universidad pierde visibilidad, pierde rastreabilidad y no existe métrica que pueda soportar 200 diferentes nombres para referirse a una misma institución. Con el uso de la API de ORCID, la organización va a poder agregar el nombre de la organización, de la universidad, de la institución, de manera homogénea y va a poder estandarizar el nombre con base en un identificador persistente organizacional. También va a poder mantener el vínculo con sus investigadores, se va a poder crear esta trazabilidad, incluso una vez que el investigador esté fuera de esa institución, la organización va a poder tener esa trazabilidad, esa rastreabilidad y ese vínculo con sus investigadores. Por el lado de los investigadores, pues van a mejorar el reconocimiento, van a poder hacer descubribles su investigación, van a poder dedicar menos tiempo a lo que realmente deben hacer, que es la investigación, y menos tiempo a la gestión, y van a poder controlar totalmente su registro. Como yo les decía, es muy importante para ORCID, es uno de sus principios fundamentales, el control del investigador en su registro. Y la más importante de todas, y si estuvieron presentes en la plática de Bianca Amaro de la referencia hace un momento, ella hablaba de la importancia de esta visibilidad dentro del marco de la ciencia abierta. Es relevante que busquen tanto instituciones como investigadores esta visibilidad. Y les voy a comentar un poco de cómo funciona, de cómo se empieza a generar esa interoperabilidad. De inicio, los investigadores van a agregar su ID, su ORCID ID. Bueno, lo principal es que ustedes tengan su registro ORCID y después, con cada institución que les solicite un ORCID ID, que ustedes van a estar compartiendo ese ORCID ID, esos 16 dígitos, va a haber le llamamos apretón de manos. Y así es como va a empezar a interactuar su ORCID ID, obviamente de manera virtual y en este lenguaje de máquina, va a empezar a interactuar su registro con sistemas de investigación, como por ejemplo yo les he venido comentando, un sistema de submisión de artículos, cuando se vayan a solicitar algún financiamiento. Un ejemplo de esto es el NIH en Estados Unidos, ellos son miembros de ORCID, están solicitando de manera próximamente mandatoria, ahorita lo están haciendo altamente recomendable, el ORCID ID. ¿Y qué es lo que pasa? Es un beneficio, como yo les decía, en ambos sentidos, porque el investigador, al compartir sus 16 dígitos con el NIH al pedir un financiamiento, el NIH viene al registro, lee toda la información que tiene el investigador y prellena los formatos de estas solicitudes de financiamiento, las está prellenando con información, con los metadatos que ya existen en el registro ORCID de los investigadores. Por eso yo les decía, ORCID no es un perfil, va más allá de eso, es este hub donde va a estar, este repositorio donde va a estar toda su información que va a permitir que se conecte con otros sistemas y toda esta información que ya tienen en ORCID va a poder ser leída por estos otros sistemas para evitar la duplicidad de estar cargando la misma información. De esta manera, los investigadores van a poder fácilmente compartir afiliaciones, contribuciones y también sus financiamientos. Se va a crear esta validación
que va a ser transparente y legible de forma robusta, como yo les decía, por humanos y máquinas, siempre con el permiso del investigador, siempre que esto es muy importante que lo sepan. Cada vez que una organización, una institución quiere interactuar con su registro, ustedes van a ver una ventana en donde les pide autorización. Aparece este recuadro, si ustedes autorizan, en ese momento ya va a poder crearse esa interoperabilidad, esa interacción con esa conexión con ese sistema. ¿Por qué decimos que son validaciones transparentes? Porque también las mismas organizaciones van a apoyar empujando información a los registros ORCID. Y esas validaciones son la base realmente para empezar esa conexión entre las personas, entre los lugares y los objetos de los cuales hemos venido hablando. Y en esta imagen van a ver lo que nosotros le llamamos el círculo virtuoso. Y para todos aquellos, como les decía, investigadores que dicen es que es otro perfil más que tengo que llenar, es que ya tengo muchas cosas que... Hola, me parece que se desconectó por un momento. No sé si ya me puedan ver de nuevo, Sara, si ya me escuchan. Hola Ana, sí, ya te escuchas y ya te vemos. Gracias. Entonces, déjenme compartir de nuevo, una disculpa, mi pantalla. Bien, ¿sí se puede ya ver y escuchar? Sí, ya la vemos. Sí, ya se ve, ¿verdad? La presentación. Sí, ya se ve la presentación. ¿Sí se puede ver y escuchar la presentación? Sí, Ana, sí vemos y escuchamos tu presentación. Gracias. Una disculpa. Fallas técnicas que luego suceden. Una disculpa. Pues les estaba comentando sobre el ciclo virtuoso de ORCID.
Enter once, reuse often, que es el mantra de ORCID. La idea es que el investigador agregue la información una sola vez y no lo tenga que volver a hacer, pero sí lo comparta con todos aquellos sistemas que lo soliciten, incluso aquellos que no lo soliciten. Porque es importante también ver que incluso aquellos sistemas que todavía no estén solicitando el ORCID ID, aunque no tengan un campo para el registro, puedan también agregarlo a ustedes, porque tarde o temprano va a ser necesario compartir esta información. Y este es, como les comentaba, el ciclo virtuoso en donde vemos que el investigador está al centro. Como les decía, siempre es muy importante que el investigador genere su registro ORCID, que el investigador controle su registro y la información que tiene. Supongamos que entonces la universidad va a conectarse con ese registro ORCID, le solicita el permiso al investigador, el investigador acepta y en ese momento se va a empezar a tener esta conexión con la universidad. Lo ideal es que esta universidad pueda también agregar la afiliación al registro ORCID del investigador, siendo ellos la fuente de esta información. ¿Y a qué me refiero con la fuente? Si el investigador manualmente agrega sus datos, la fuente va a ser el mismo investigador. Pero si una organización a través de la API empuja esa información, la fuente va a ser esa información. Por eso hablamos de aserciones o información transparente y validada por la misma organización que está agregando la información. Entonces, ya una vez que se hace esta conexión, que también con una universidad puede ser con su mismo repositorio. Y ahora en este foro que estamos hablando de repositorios institucionales, el API de ORCID es totalmente interoperable y se puede interconectar con su repositorio institucional y en ese caso ustedes van a poder hacer esa transferencia de información con el repositorio institucional y el registro ORCID de los investigadores, pudiendo cosechar todos los metadatos que ya tiene el investigador de diferentes fuentes y llevárselo hasta su repositorio y viceversa. Supongamos que existe un repositorio de tesis. Ustedes también van a poder agregar esta información al registro ORCID de los investigadores. Pasamos a la parte de la entidad financiera. El investigador va a solicitar un financiamiento, se les pide el ORCID ID, el investigador lo comparte y bueno, de ahí, como yo les decía, lo ideal es que esta entidad de financiamiento ya lea muchos de los datos que vienen en el registro ORCID y el investigador no los tenga que volver a generar. Y también lo ideal es que esta entidad de financiamiento, lo que va a hacer también en Panamá, yo les decía, Panamá es uno de nuestros miembros y próximamente también la idea es de que Panamá agregue todos estos financiamientos al registro ORCID de los investigadores y lo importante es, como les decía, la validación de esa fuente de información que va a ser el mismo CENACYT. Vamos a la parte, supongamos que ya recibió el financiamiento y nos vamos a la parte editorial. El investigador va a submitir este artículo y los editores solicitan el ORCID ID, ¿no? Esta revista solicita el ORCID ID. Esta organización también va a poder beneficiarse o leer la información validada que ya fue hecha por la universidad y por la entidad de financiamiento y asimismo también puede agregar información. Este es la misma explicación de cómo interactúan las organizaciones con los registros ORCID de los investigadores y como les decía, todo inicia por el investigador generando su registro ORCID y conectándose a los sistemas de información, creando todo este ecosistema, enriqueciendo este ecosistema de sistemas, esa infraestructura científica. Los sistemas de organización, llámese en las universidades o ya sea a través de las entidades de financiamiento o en las editoriales, van a poder cosecharle, van a poder leer toda esta información que está en el registro ORCID de los investigadores y llevárselo hasta su sistema para diferentes fines, para crear métricas, para llenar reportes, para llenar sus mismos sistemas, etcétera. Y asimismo, lo ideal, como yo les decía, la contribución. Recuerden que siempre debe de existir esta contribución en ambos lados. Por lo tanto, las organizaciones también deberían apoyar agregando la información validada a los registros ORCID de los investigadores. Y bueno, también en cuanto a los rankings
se generan con información digital de lo que presentan las organizaciones, de lo que están mostrando las universidades. Y imaginen que en el registro ORCID, que está siendo leído por otros diferentes sistemas, la afiliación fue agregada, fue empujada por la misma universidad, siendo ellos la fuente de la información. Esta información, pues por un lado va a ser validada, por un lado, y por otro lado, más importante, va a ser homogénea y va a ser normalizada. Por lo tanto, va a poder ser medible, porque no podemos, como yo les decía, medir una organización como agrupas, una organización que tiene 200 diferentes nombres para referirse a la misma organización. Entonces, bueno, una vez que los investigadores pues hacen esa interconexión con todos estos diferentes sistemas, pues va a poder tener una mayor evaluación dentro de los rankings. Y aquí nada más a manera de conclusión con respecto a la parte de la información, no podemos premiar lo que no se puede medir, es lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, al momento de poderlo cambiar y hacerlo medible, es como lo vamos a poder reconocer también y hacerlo visible. ¿Para qué utilizamos también los PIDs o estos Persistent Identifiers? Para aumentar la presencia digital. Hemos estado hablando de identificadores persistentes, pero vamos a llevarlo más al plano práctico. Cada vez más también escuchamos este concepto de presencia digital y más ahora, ¿no? Con la pandemia, esa presencia digital. ¿Qué es esa presencia digital? ¿Quién la busca? ¿Quién la ve? ¿Para qué me sirve? Pues existe un estudio que se creó por parte de la OECD, esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económica. Hizo un estudio con base en unas encuestas hechas a los investigadores, esto fue en 2018, y lo que concluye en este estudio es la identidad digital persistente y confiable tiene un impacto directo sobre la evaluación de los investigadores. También concluye que ORCID es el identificador más utilizado en el mundo para afirmar esta identificación en línea, y también que una identidad digital fuerte obviamente va a causar mayor impacto y va a dar más visibilidad al investigador. Estos son algunos conceptos que se buscaron medirse en este mismo estudio. Se buscó se tomaron en consideración los obstáculos y los facilitadores, el impacto y sobre todo la naturaleza de esta digitalización de la ciencia, y aquí pueden encontrar en ese link más información al respecto. Y lo que decíamos, este informe va a identificar específicamente 4 factores centrales que van a permitir esa transformación digital de la que estamos hablando dentro del marco de la investigación. Y el primero es el uso de herramientas de colaboración científica, el segundo es el desarrollo y la gestión del acceso digital a los datos, el uso de herramientas digitales avanzadas y el uso de identidades digitales en entornos en línea. Y bueno, si podemos ver una forma positiva de ver, y yo creo que de las pocas o la única que podemos ver esta pandemia, es que esa digitalización ha sido un facilitador en la colaboración de la investigación, ¿no? Lo vemos con los preprints, lo vemos con toda esta investigación relacionada a COVID. Entonces, bueno, ha sido una parte positiva. Decíamos que los investigadores que realizaron esta encuesta mencionaron que utilizaban el ORCID ID como identidad digital. Aquí está la gráfica. Y les preguntaba yo, ¿quién busca realmente tu presencia digital? ¿Por qué necesito tener una presencia digital?
Los invito también a que si llegan a tener tiempo, vean este video en YouTube de Shelley. Ella está en la organización AGU, o American Geophysical Union, y habla de la presencia digital muy claramente y nos muestra, nos dice que realmente todas estas organizaciones son las que están buscando esa presencia digital. Investigadores, incluso posibles colaboradores, otras instituciones, entidades de financiamiento, en fin. No es nada más para nosotros o para la institución que les está pidiendo, en el caso de ORCID, un registro, sino va más allá de eso. Va relacionado a todas esas organizaciones, a todas esas entidades que están buscándolos. Entonces, como decíamos, hay que hacernos visibles. No tanto, bueno, y si bien ustedes, también la organización necesita tener esa visibilidad y esa presencia digital. Y ya a manera de resumir lo que se ha venido diciendo, solamente para que recuerden que esta identidad digital va a aumentar las citas de su trabajo, va a poder conectarlos con posibles colaboradores en todo el mundo. Ese también es importante remarcar, que la investigación no puede ver las fronteras, ¿no? Tenemos que abrir al mundo nuestra producción. Y va a mejorar las prácticas dentro de la ciencia abierta. El ejemplo que les pongo aquí, que a mí me gusta mucho, es este estudio del hoyo negro, que yo sigo diciendo que es reciente, pero ya no es tan reciente, en donde se muestran todos los colaboradores que estuvieron realizando este artículo. Y bueno, aquí pueden ver, ¿no? Todos esos circulitos que están en verde son investigadores que tienen su registro ORCID, y bueno, pues que está siendo visible, ¿no? Y imagínense cuántas veces no fue compartida y reutilizable este artículo. Ya nada más para concluir, los invito a que llenen su registro de nuevo, llénenlo. No vale de nada, no tiene realmente ningún valor si ustedes únicamente generan su registro y no lo llenan. Llénenlo y utilícenlo. También siempre que se solicite el registro ORCID, esos 16 dígitos de su registro, compártanlo, llénenlo y como les decía, incluso cuando no se lo soliciten, pónganlo en algún lado, porque tarde o temprano va a ser visible y encontrable. Las organizaciones, también lo que yo les decía, es muy importante aquellas organizaciones que apoyen a los investigadores, agregando información y generando estas integraciones. ORCID es un esfuerzo colectivo. ORCID nace y ha sido reforzado, y al día de hoy son ya casi 10 millones de investigadores por todo ese esfuerzo que se ha generado en la comunidad, por parte de la comunidad. ORCID no es una organización que nace sola y ha crecido sola, sino que es este esfuerzo comunitario, tanto por un lado por los investigadores mismos, como por las organizaciones que también han apoyado esta iniciativa. Entonces, entre más interconexiones haya, entre más integraciones, entre más conexiones y registros, pues vamos a hacer que este ciclo virtuoso que veíamos vaya siendo una realidad. Y con eso concluyo y paso a la sección de preguntas y respuestas. También dejo aquí algunos links en donde pueden también contestar cualquier duda que tengan más específica con respecto también a sus registros ORCID. Si se van a orcid.org /help, van a encontrar videos tutoriales, van a encontrar toda una sección de conocimiento en donde pueden también contestar sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Una excelente colaboración y compartiendo nuestros conocimientos. La verdad que es algo muy importante e interesante. Tengo algunas preguntas y te digo varias al tiempo porque creo que se relacionan bastante.
Dice, el ORCID está incluido en los metadatos de los repositorios. Se relaciona con de cómo aplicar la API a un repositorio y si es posible vincular el ORCID con el software para repositorios ePrints. Digamos que lo ideal es que los repositorios tengan este metadato, pero ¿tú qué experiencias tienes acerca de esto? Claro que sí, es una excelente pregunta. Y como yo les comentaba, ORCID es interoperable con cualquier sistema y ORCID tiene dos tipos de API, la API pública y la API de miembro. Con la API pública ustedes van a poder leer toda la información que tienen los registros ORCID, los metadatos que tienen sus investigadores en los registros ORCID y lo van a poder llevar hasta sus repositorios. También tenemos la API de miembro y con la API de miembro también, como yo les comentaba, van a poder empujar información hacia los registros ORCID. Existe interoperabilidad ya desarrolladas por algunas organizaciones con muchos de los sistemas. ePrints es uno de ellos. También hablamos en cuanto a las editoriales, las revistas, OJS. Todas las revistas que tengan OJS, existe un plugin que generó esta organización PKP, en donde ya únicamente no tienen que desarrollar nada. Recuerden también que ORCID es de acceso abierto, entonces todo el código está en GitHub de la API para poder interactuar con los sistemas, pero en el caso específico que les comento de OJS, con que ustedes habiliten este plugin en su sistema, tiene que ver ahí la versión, pero si lo habilitan, ya van a poder tener esta interoperabilidad, interconexión y van a poder leer el ORCID ID de sus investigadores y también sus obras. Entonces, sí hay interconexión con cualquier tipo de repositorio institucional. Excelente, y pues es lo ideal, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué hacer si tienes más de un ORCID? ¿Cómo unificarlo? También es una muy buena pregunta y obviamente lo ideal es que no lo tengan, ¿no? Que tengan únicamente un registro. En el dado caso de que por error ya hayan generado otro registro ORCID, ustedes pueden unificar los registros si se van ustedes mismos a la configuración de su cuenta y van a poder encontrar una opción en donde les pide cuál quieren que sea su registro ORCID principal. El otro se elimina totalmente, no existe realmente el traspaso de información por cuestiones también de seguridad, pero eliminan uno y se quedan con el que ustedes quieren, y cualquier documento que apunte a ese ORCID ID que ya quedó eliminado, si alguien quiere acceder a ese ORCID ID, va a aparecer un mensaje que dice que específicamente ese ORCID ID se unificó al otro principal. Pero lo hacen ustedes mismos en la configuración de su cuenta. Excelente, muchas gracias. Y bueno, por último, una vez que ya se hizo el registro y se comenzó a subir la información de los artículos, ¿cómo funciona esta parte de las citas? En ORCID no existe un sistema de citas. En ORCID, como yo les decía, no es una red social. Les voy a decir lo que no es ORCID. ORCID no es una red social, no es un sistema que genere métricas, no es un sistema de citas, sino es este repositorio que el objetivo principal de ORCID es unir al investigador con su producción. Entonces, no existe como tal un sistema de citas, pero sí les recomiendo que agreguen todos su producción, sus publicaciones. Nos comentan qué sentido tiene mantener un ORCID privado o cerrado si la tendencia es la ciencia abierta, sobre todo en instituciones públicas. Claro, me imagino que a privado se refieren a la visibilidad que pueden tener en los diferentes ítems de sus secciones. Hay 3 opciones de visibilidad: público, privado y el de organizaciones de confianza. El privado es únicamente, se maneja, y les puedo decir que sí, la mayoría de los investigadores tienen su información como pública, pero el privado, un ejemplo es el correo electrónico. Cuando ustedes se registran a ORCID, por default es privado, pero ustedes lo pueden modificar, y esto les reitero, por cuestiones de privacidad se hace de esta manera, pero ustedes pueden cambiar todo, la visibilidad de su registro. Y sí, concuerdo, lo ideal es tener todo como público. Así es. Mira, tenemos otras 2 participaciones. A ver, permíteme un segundo.
Nos dice Emanuel Torino, ¿las integraciones posibles desde los repositorios y revistas digitales están disponibles solo para las instituciones que mantienen asignatura? No, las integraciones con los repositorios y las revistas se pueden realizar, cualquiera los puede realizar. Si se van ustedes a la página de ORCID.org, ahí van a encontrar más información sobre la API y incluso pueden, como yo les comentaba, existe esta API pública que ustedes pueden utilizar sin tener que ser miembros de ORCID y que les permite también hacer estas interconexiones y lo más importante de todo, también en sus repositorios permite desambiguar a los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, pueden revisar esa información, pero no es específicamente para alguna asignatura. Claro. Martina Alberto Tena Espinosa comenta, he visto que algunos sistemas bibliotecarios han ofrecido a sus investigadores la creación de sus perfiles de ORCID, pero tengo entendido que no es una buena práctica. ¿Alguna sugerencia? Para nada es una buena práctica y aquí bueno, si alguien lo ha hecho, yo les recomiendo que no lo hagan. Es más, les diría, no lo hagan. ORCID, como yo les he venido diciendo, uno de los principios fundamentales es que el investigador que genere su ORCID ID, porque va a traer muchos problemas, ¿no? Y nos ha pasado seguramente que si lo abre el bibliotecario, ¿no? Después el investigador no se entera y vuelve a generar otro. Entonces, más que una solución, va a ser un problema. Entonces, no, el investigador es quien tiene que generar su registro ORCID. Excelente, pues no hay más preguntas. Ana, te agradezco muchísimo tu participación. No sé si hay algo que quieras agregar para cerrar la sesión. Pues de nuevo dar las gracias tanto a quien estuvo coordinando el evento como a los asistentes. Por ahí también les dejé el Twitter, en donde pueden también comunicarse conmigo y la página de soporte también por si existe alguna otra pregunta. Yo con mucho gusto les estaré disponible para contestarles cualquier pregunta que lleguen a tener. Excelente, pues muchísimas gracias nuevamente y continuamos entonces en las siguientes sesiones del Congreso de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Gracias.